Hoy es 12 de junio del 2026. La primera lectura es del libro del Deuteronomio, capítulo 7, del 6 al 11. En aquel tiempo Moisés habló al pueblo y le dijo: Eres un pueblo consagrado al Señor. Él te ha elegido a ti para que seas pueblo suyo entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se ha comprometido contigo y te ha elegido, no por ser tú el más numeroso de todos los pueblos, ya que al contrario eres el menos numeroso. Más bien te ha elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento hecho a tus padres. Por eso el Señor, con mano firme, te sacó de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor, tu Dios, es el Dios verdadero y fiel. Él guarda su alianza y su misericordia hasta 1000 generaciones para los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Pero castiga a quienes lo odian y los hace perecer sin demora. Guarda pues los mandamientos, preceptos y leyes que yo te mando hoy y ponlos en práctica. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Es de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, del 7 al 16. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo, como víctima de expiación por nuestros pecados. Si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Mateo, capítulo 11, del 25 al 30. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues tenemos aquí estas tres lecturas. Quiero decirles que la liturgia que nos está preparando el día de hoy, la iglesia, bueno, porque estamos celebrando hoy la festividad, una festividad que nosotros le decimos la festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso tenemos tres lecturas, porque normalmente es una lectura del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento y el Evangelio, pero bueno, pues tenemos tres. Y bueno, pues esto es importante, ¿verdad? También escucharlo. Y vamos a empezar con la lectura del Deuteronomio, capítulo 7, del 6 al 11. Estamos hablando con Moisés. Moisés es el protagonista de esta lectura. Nos menciona que en aquel tiempo, repito, es Deuteronomio 7, del 6 al 11. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y les dijo: Eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios. Él te ha elegido a ti
para que seas pueblo suyo entre todos los pueblos de la tierra. ¿Sí? Dios lo eligió. Muchos dicen, bueno, ¿por qué eligió a ese pueblo? ¿Sí? Fíjense cómo dice aquí adelante. El Señor se ha comprometido contigo y te ha elegido, no por ser tú el más numeroso de los pueblos, pues no. Hoy en día vemos que los judíos ahí en Israel son unos cuantos millones de judíos. No tengo la cifra exacta, pero creo que son 3, 4 o 5 millones, no sé, de seres humanos judíos. Porque la mayoría de los judíos están regados por todo el mundo. Recuerden que nada más supuestamente tenemos una sola tribu ahí en el pueblo de Israel, en el país de Israel, que son los descendientes de Judá. Pero las otras 11 tribus están regadas en todo el mundo. Aquí en México, en América. ¿Sí? Bueno, él lo dice en la diáspora, de que se dispersaron por todo el planeta. ¿Sí? El Señor se ha comprometido contigo y te ha elegido no por ser tú el más numeroso de todos los pueblos, ya que al contrario, eres el menos numeroso. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Muy claramente se lo está diciendo. Ustedes son poquitos, o sea, no son muchos ustedes. ¿Sí? Tengan eso en consideración. Sí, porque la gente siempre se pregunta y dice, bueno, ¿por qué Dios escogió ese pueblo, no? ¿Cuáles son sus cualidades, sus virtudes, sus capacidades? ¿Es gente güerita o qué onda? La gente racista, pues así es, ¿no? Pues no, aquí simple y llanamente lo dice aquí adelante, dice, ya que al contrario eres el menos numeroso, más bien te ha elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento hecho por tus padres. ¿Quiénes eran los padres de los judíos? ¿Quiénes son los padres de los judíos? Pues empezando desde Abraham, que tuvo a Isaac, e Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, pero el segundo hijo, que fue Jacob, tuvo 12 hijos con 4 mujeres. Y de ahí vienen las 12 tribus. También tuvo una hija que se llamaba Dina. Y esos son sus padres del pueblo judío, Jacob, Isaac y Abraham. Acuérdense que se les decía hebreos, ¿sí? En la época de Abraham. Se les dice judíos porque o son descendientes de la tribu de Judá, judíos. ¿Sí? Se les dice israelitas en aquel entonces, hoy en día se les dice israelíes. ¿Sí? Y no todos los judíos y no todos los israelíes hoy en día, ¿sí?, tienen esa notoriedad de ser un pueblo religioso. Porque allá en Israel, pues hay gente, judíos ortodoxos, hay gente ultraortodoxos, y que los ultraortodoxos no están de acuerdo que el pueblo ahí en Israel sea dominado por judíos. Ellos dicen, pues esta es tierra de los palestinos. Estamos nosotros aquí de invitados, de infiltrados, ¿sí?, de arrimados. Así dicen los ultraortodoxos. Sí, es igual que nosotros los católicos, ¿no? Ya saben que aquí hay católicos del Sagrado Corazón de Jesús, hay católicos tadeístas de San Judas Tadeo, hay católicos de San Charbel, ¿sí? Hay católicos guadalupanos, o sea, son católicos, pero cada quien tiene su línea, pues, igual los judíos. Hay ortodoxos, ultraortodoxos, hay unos que son sionistas, ¿sí? Judíos libres, ¿sí? Bueno, repito lo que dice aquí, el Señor se ha comprometido contigo y te ha elegido, no por ser tú el más numeroso de todos los pueblos, ya que al contrario eres el menos numeroso, más bien te ha elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento hecho por tus padres. Ya les dije quiénes son. Por eso el Señor, con mano firme, te sacó de la esclavitud del poder faraón y del rey de Egipto. ¿Sí? ¿Cuántos años estuvieron ahí en Egipto? 400 años. Pero no los 400 años estuvieron de esclavos, ¿no? Los primeros 100 años estuvieron relajados, tranquilos, ya que uno de los hijos de Jacob, que lo habían vendido sus hermanos por envidia, José, el mal llamado José el soñador, lo vendieron sus hermanos a un fulano que iba para Egipto, ¿no? Sí, y ahí en Egipto lo vendió ese fulano a los egipcios, ¿no? Pero resultó que José era muy buen administrador. José, le dicen José el soñador, porque le adivinó los sueños al faraón. Y el faraón quedó muy complaciente, ¿no? Porque nadie le podía decir qué querían decir sus sueños.
Eso lo pueden leer ustedes ahí en la Sagrada Escritura. Ahorita yo nada más les estoy apuntalando eso, ¿no? Pero bueno, José fue administrador de Egipto durante mucho tiempo y lo tenían en buen lugar. Y cuando Jacob, o sea, su papá de José, y sus hermanos llegaron a Egipto porque la tierra de aquel entonces empezó a tener escasez, se fueron a Egipto, ¿no? Pues no tenían que comer. Y el faraón aceptó que las 11 tribus, los 11 hermanos de José, su administrador, fueron a vivir ahí y les dio la tierra de José, ahí podían vivir y ahí estuvieron viviendo. Bueno, ya les dije algo, ¿no? Entonces, pero no estuvieron los 400 años, de esclavos, sí estuvieron esclavos los últimos años, los últimos 200, 300 años. Bueno, y Dios los sacó de esa esclavitud, mandó a Moisés, ¿sí? Sacado del agua significa Moisés, ¿no? Tomado del agua, ¿sí? Bueno, sí, ya sé que ya vieron la película de los 10 mandamientos. Pues más o menos, ¿eh? Más o menos. No, no al 100 está, pero bueno, más o menos. Sigue diciendo, reconoce pues que el Señor tu Dios es el Dios verdadero y fiel. Pues no hay otro Dios, hermano. Es el Todopoderoso. Nosotros somos muy dados a estarnos haciendo dioses en aquel entonces, dioses de metal, de piedra, de madera. Hoy en día, pues hasta de plástico, ¿no? Ya se inventaron que la Santa Muerte. Y sí, hay templos de la Santa Muerte, ¿no? Es más, hasta hay templos para adorar al demonio. ¿A poco no saben ustedes? No, no sé. Aquí, aquí estamos en México, pero en el Estado de México hay un municipio que se llama Ecatepec, ¿sí? Y así rumbo, así como por el municipio de Coacalco, hay un templo y hicieron un monumento grandísimo de la Santa Muerte, ¿cómo la ven? Mide como 5 metros, creo, de altura, o 6 metros de altura la imagen, no sé, ¿cómo la ven? Él dice aquí, reconoce pues que el Señor tu Dios es el Dios verdadero y fiel. Él guarda su alianza y su misericordia hasta 1000 generaciones para los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Pero castiga a quien lo odian y los hace perecer sin demora. ¿Cómo ven? Entonces, aguas, ¿eh? Sí, no, yo he visto mucha gente que se pone en contra de nuestro Padre Dios y son faltas de respeto y les va muy mal, se enferman, se mueren y andan, no, 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 igual los delincuentes, los secuestradores, bueno. Guarda pues los mandamientos, preceptos y leyes que yo te mando hoy y ponlos en práctica, ¿sí? O sea, guardarlos es tenerlos en tu mente, en tu corazón, conocerlos, entenderlos y ponerlos en práctica. ¿Cuál es el mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eh? Bien, pasemos a la lectura de la primera carta de Juan, capítulo 4, del 7 al 16. ¿Qué nos dice este Juan? Es el apóstol Juan, ¿eh? Queridos hijos, les dice queridos hijos a todos, no es que eran sus hijos de su esposa y yo, no. De hecho, Juan creo no se casó, ¿sí? No tenemos nota de que se haya casado y haya tenido hijos, bueno. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Ese es el principio de todo, el amor que nos debemos de tener unos con otros, ¿sí? Qué difícil es eso, ¿eh? Sí, porque a veces no nos llevamos bien con el vecino, con el compañero del trabajo, ¿sí? En la calle, con la gente, ¿verdad? Hasta en la familia. Los hermanos están divididos, a veces el papá contra el hijo, la mamá contra la hija, los padres contra los hijos o contra los abuelos. No, no, no. Si hay dinero, son hipócritas y te apapachan. Ah, no, sí, porque no, pues tiene dinero el abuelo, tiene dinero la abuela, la jefa tiene dinero, pues hay que ser así como medio hipócrita, ¿verdad? Pues para que diga que sí la queremos y afloje el billete. Estoy hablando al estilo vulgar, ¿no? Bueno, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es el amor. Eso lo hemos estado repitiendo. Si han estado escuchando las lecturas de todos estos días, bueno, pues ya me escucharon que ya les expliqué que Dios no tiene amor. Dios es el amor. Dios no tiene caridad. Dios es la caridad. Dios no tiene misericordia. Dios es la misericordia. Dios no tiene sabiduría. Dios es la sabiduría. Dios no tiene inteligencia. Dios es la inteligencia. Dios no tiene ciencia. Dios es la ciencia. Por eso dice aquí, el que no ama no conoce a Dios, pero porque Dios es amor.
El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él, por Cristo. Con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unión del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Así lo repetimos en una liturgia. ¿Sí? Bien. El amor consiste en esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo. Así sabemos. Dios se nos ha revelado en tres divinas personas, en Padre, Creador, Jesucristo Salvador y el Espíritu Santo Santificador. Como víctima de expiación por nuestros pecados. Nuestros pecados son acciones contrarias a nuestra propia existencia. A ver, repito. Pecados, ¿sí?, son acciones que van en contra de nuestra propia existencia. ¿Sí? Un pecado es la ausencia de Dios en tu vida. Es la ausencia del conocimiento de Dios. Y estás cometiendo algo que Dios te dice que no lo hagas porque te va a ir mal. Te vas a dañar. No robes, no digas mentiras, no levantes falsos, no mates. ¿Sí? Cuida a tus padres. No desear las cosas ni las personas ajenas. ¿Sí? Amar a Dios y no pasiones, y no celebridades, y no dioses que te haces anteriormente de metal, de piedra. ¿Sí? Hoy pues te los haces hasta de plástico, ¿no? Sino en el que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo para el perdón de los pecados. Si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ¿Se dan cuenta de lo que dice Juan? ¿Qué dijo Dios? A Dios nadie lo ha visto nunca. A ver, por ahí siempre me dicen, no, Moisés vio a Dios en el monte Sinaí, estuvo 40 días y 40 noches haciendo oración y recibió los 10 mandamientos, o sea, el decálogo. Y cuando bajó Moisés tenía el rostro resplandeciente, todo canoso del cabello, de la barba y el bigote, se veía más anciano. Es que vio a Dios. No, 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 no. Escuchó la voz de Dios y vio una zarza hirviendo, tipo fuego, ¿sí? Pero nadie ha visto a Dios. Muy claramente dice aquí, a Dios nadie lo ha visto nunca. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. Acuérdense que el amor del Padre y el amor del Padre y del Hijo, que es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya lo tenemos nosotros. Somos templos vivos del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, nada más les aclaro y quiero decirles algo más con respecto a que Moisés, cuando estuvo en el monte Sinaí, escuchó en su interior la voz de nuestro Padre Dios en su idioma, en hebreo, y vio una zarza hirviendo. Pero no era un fuego normal, no era un fuego como el que nosotros conocemos, hermanos. Parecía fuego como el que nosotros conocemos. De hecho, hay científicos, y ya me voy a meter en un problemón con ustedes. Hay científicos que dicen, ¿cómo es posible que el sol está encendido y tenga fuego? Solamente se puede producir fuego si hay oxígeno. ¿Cómo la ven? Oh. Pero déjenme decirles que ese sol que nos alumbra a nosotros y que ha alumbrado este planeta durante miles de años, ese fuego no es un fuego como el que nosotros conocemos aquí en la Tierra, hecho con oxígeno. No, hermanos. Es un fuego diferente. Aún los científicos de la actualidad todavía no descubren eso en su integridad. Porque constantemente hay explosiones en el sol. ¿Sí? Y no son explosiones tranquilitas, ¿no? Ese fuego es diferente. ¿Sí? Es un fuego que no necesita oxígeno para encender. Ahí se los dejo, ¿no?, para que lo investiguen. Porque aquí se los digo, como dice la Escritura, que Moisés vio la zarza hirviendo, todos piensan, no, pues era un fuego, no se estaba quemando, no, y no se consumía. Pues no, hermanos, porque un fuego te consume y acaba de consumir lo que está consumiendo. Pero ese fuego que estaba en el monte Sinaí no se consumía.
Bueno, ahí se los dejo, ¿no? Disculpen, ya tenía ganas de decírselos y pues ya se los dije, ¿no? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Se dan cuenta? Ya somos templos vivos del Espíritu Santo. Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio, dice Juan, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Nos vino a salvar porque estábamos muy equivocados. Después en aquel entonces, fíjense, estamos en el año 5786, ¿no? Judío. Estamos en el año 2026, cristiano. Sí. Habían pasado muchos años, miles de años, y no habían entendido, ¿sí?, qué es lo que tenían que hacer nuestros hermanos mayores, los judíos. ¿Sí? No habían entendido. Nosotros hemos visto, y dice Juan, y de ellos damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. ¿Sí? Si nosotros confesamos, ¿sí?, que Jesús es el Hijo de Dios, porque pues, es el Hijo de Dios, Dios permanece en nosotros. ¿Sí? Él es el Espíritu Santo que vive con nosotros. Recuerden que somos templos vivos del Espíritu Santo. Y termina esta lectura. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Es muy importante, hermanos, entonces, que pues el amor que habita en nosotros, que es el Espíritu Santo, lo transmitamos nosotros a los demás y vivamos en un amor espiritual pleno y también en un amor corporal pleno. Y así Dios permanece en nosotros. Si tú tienes casa, vestido, sustento, salud, trabajo, familia y felicidad, oye, ¿qué más quieres? Dirás tú, pues no, siempre me ando enfermando. Ah, pues lógico, ¿verdad? Porque si estamos hablando de enfermedades gravísimas, ¿no? Y aún así, cuando tienes una enfermedad gravísima, todo, no se mueve nada sin la voluntad de nuestro Padre Dios. ¿Sí? Es muy importante eso también entenderlo. ¿Sí? Y pues, démosle gracias a Dios siempre. ¿Sí? Él nos va avisando constantemente qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Bueno, pasemos al Evangelio, a la última lectura, en donde Mateo, capítulo 11, del 25 al 30, dice que Jesús exclama diciendo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a sabios y entendidos. ¿Se dan cuenta? Dice aquí, y se las has revelado a gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. ¿Sí? Y siempre la gente mundana, terrenal y material, inteligente, intelectual o sabios, siempre andan contradiciendo las cosas de Dios. No todos, pero la mayoría sí. Y cuando se topan con algo que ellos no lo entienden, a pesar de que tienen mucha inteligencia, mucha sabiduría humana, se quedan pasmados. No sé si ya tengan mucha experiencia ustedes de eso, pero yo, por ejemplo, conocí a una señora que un médico, ella me contó que un médico le dijo: usted ya no puede tener más hijos. Yo tenía 2 hijos. Ya no puede tener más hijos. El día que tenga otro hijo se muere porque ya está su situación muy difícil. Pues ni modo, dijo la señora, pues ya no tendré hijos, ¿no? Total que pasaron años y después volvió a ver al médico ya viejito, el doctor. ¿Cómo está, señora? ¿Qué está? Dice: doctor, usted me dijo que no iba a poder tener hijos. ¿Y cómo ve que todavía tuve 7 hijos más? Se quedó el doctor así como: ¿qué? Hay doctores que le dicen: no, pues usted tiene un tumor en la cabeza y y no, pues es inoperable, lo operamos, pues se muere, ¿no? Y bueno, y después van con el doctor y le dicen: ¿qué cree? Que ya no tengo el tumor. Ya se me desapareció. Los doctores se quedan así como: ¿pero cómo? Bueno, y así hay muchos, ¿eh? Yo creo que ustedes también conocen de esos relatos, ¿no? Hay mucha, ¿sí? Bien, toda esta sabiduría espiritual se le fue otorgada a la gente sencilla y humilde. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos, dice Jesús. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El Señor Jesucristo ahorita nos está revelando la sabiduría, la divinidad, lo espiritual, y pues demos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos ha dado la oportunidad de conocer a Dios
porque no todos. Acuérdense que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga. O sea, no porque seamos cargadores de la Merced, no. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, o sea, en la vida, que tienes tantos problemas, cada situaciones difíciles, ¿sí? Hoy en día hay muchos países en donde las mujeres no las dejan ser libres, hermanos. Aquí en México hasta les damos chance de que tengan sus manifestaciones y rompan y ahora hasta demandan a cualquier hombre que porque me estás viendo con ojos pornográficos, ¿no? Y que me tocaste, ¿no? Ya casi me violaste, ¿no? Y ya te acusan, ¿no? Y te meten a la cárcel. No, pero hay países hoy en día que las mujeres no pueden estar descubiertas de la cara, aunque ustedes no lo crean. Sí, tienen que estar ahí en Afganistán, allá en Irán, allá en Irak. O sea, son países árabes, de descendencia árabe. Sí. Vengan a mí todos los que están fatigados, agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Sí. Que soy manso y humilde de corazón. Eso de que tomes el yugo de Cristo es que conozcas su palabra, su doctrina, y que es difícil, ¿eh? No, no es fácil, yo lo sé. Sí, imagínate, si tú fumas, tienes que dejar de fumar para que no te estés contaminando y te mates tú solo, o que tomes y dejes de tomar y para que no te estés contaminando y te mates tú solo y te drogues, es lo mismo. Sí. Hay que irnos quitando muchas cosas encima, ¿no? El odio, el rencor, la ira, la envidia, sí, la soberbia. Imagínate que quererte quitar todo eso, pues te es difícil, sí, el ayudar al prójimo, ¿no? Sí. Y ayudar, por ejemplo, no es nada más agarrar y darle ahí unos 10 20 30 pesos, ¿no? Y te lo encuentras, ay, anda, no. Es que hacer el bien a la persona. Es difícil, ¿por qué? Porque tienes que aplicar tiempo y a lo mejor no eres tú muy bueno para eso, ¿verdad? Es difícil, por eso dice aquí, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Te va a ir bien. Porque con la vara que mides serás medido, ojo por ojo, diente por diente. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¿Se acuerdan de la lectura de ayer? Nadie va a salir hasta que no pagues la última moneda. ¿Eh? O sea que aquí pagas todo, ¿eh? Aquí. Cuando te vas de aquí, bueno, el cuerpo se queda aquí, se lo sepultan, lo entierran, lo incineran, no sé qué vayan a hacer, lo riegan en el mar, las cenizas, o en el desierto, en el parque, en el bosque, no sé. Pero el espíritu, el alma, la vida, tenemos que devolver con Dios. ¿Sí? Y por eso decimos los que creemos que nos dormimos en la esperanza de la resurrección. ¿Cuándo va a ser y cómo? ¿Quién sabe? Sí, sí, no inventen. Han inventado muchas cosas, pero eso no es cierto. ¿Sí? Y estamos ahí. O sea, la gente que murió hace 1000, 2000, 5000 años es como haya pasado un segundo, de haberse muerto. Por eso, si tú le haces oración a alguna persona familiar difunto, ahorita, aunque tenga 20 años de muerto, esa oración le llena mucho de corazón a esa persona ante Dios. Porque es como si acabara de morir ahorita, porque para el espíritu no hay tiempo y espacio. No, solamente para la materia y la energía hay tiempo y espacio. Para el espíritu no. Bueno, hermano, espero que me hayas comprendido y disculpa que a veces te digo algunas cositas así de extras, ¿no? Pues ya son extras. Que Dios te bendiga.